comienzo a la última jornada de trabajo en el marco del análisis del proyecto de presupuesto para el periodo 2026. En esta oportunidad tenemos el agrado de recibir a la Subsecretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, que depende de Jefatura de Gabinete de Ministros. Contamos con la presencia de la doctora Karina Burkinson, quien nos acompaña junto a Brian Blostein, que es el jefe de gabinete de la subsecretaría, quien nos expondrá acerca de los principales ejes y lineamientos que tienen previstos para la subsecretaría para el próximo año. También quisiera mencionar que por esta casa se encuentran presentes la vicepresidenta primera de la comisión, la diputada Claudia Neira, el vicepresidente segundo, el diputado Lucio La Peña, y también contamos con la presencia de la diputada Jimena Villafruela, el diputado Juan Manuel Valdés, el diputado Sergio Siciliano, el diputado Matías Barrotavenia y quien les habla, Paola Michelotto. Bueno, sin más, vamos a darle la palabra a Karina Burkinson para que nos haga la exposición del presupuesto de su subsecretaría. Muchas gracias. Gracias, Paola. Buenos días, señores legisladores, autoridades y todos los aquí presentes. Es un honor para mí tener la oportunidad de estar acá para presentar el presupuesto y las metas del año 2026. Voy a comenzar con la presentación del presupuesto de la Subsecretaría de Gestión y Desarrollo Urbano. Hola, ¿está bien ahí? Okay. Bueno, les decía que voy a comenzar con la presentación del presupuesto de la Subsecretaría de Gestión y Desarrollo Urbano para el año 2026 y también quisiera compartir las principales acciones y transformaciones que hemos llevado a cabo durante el año 2025. Antes de comenzar, quiero expresar mi agradecimiento al jefe de gobierno, al jefe de gabinete y a todo su equipo por el acompañamiento y respaldo constante. Y muy especialmente a todas las personas que forman parte de la subsecretaría, que cada día ponen su compromiso y esfuerzo para que esta gestión avance. Desde el 2024 iniciamos un proceso de reforma y transformación del Estado, siguiendo el eje del Plan de Acción de Gobierno, con un objetivo claro, que es simplificar, agilizar y modernizar los trámites para mejorar la experiencia de los vecinos y para que el Estado sea un verdadero facilitador del desarrollo. Estamos impulsando una transformación profunda basada en la innovación y en el compromiso con la mejora continua. Buscamos eliminar la burocracia innecesaria para que emprendedores, profesionales y comerciantes puedan dedicar su tiempo a lo más importante: crear, producir y agregar valor. Nuestra prioridad es contar con un sistema público ágil, eficiente y cercano. Queremos resolver los trámites de manera simple, rápida y transparente, optimizando los recursos y fortaleciendo la confianza en la gestión pública. Ya completamos una primera etapa de despapelización, digitalizando la totalidad de los expedientes. Ahora estamos avanzando hacia una segunda etapa de automatización y simplificación, en articulación con la ASI, Agencia de Sistemas de Información, y la Subsecretaría de Innovación, generando mejoras constantes. Todo este trabajo tiene un propósito común: mejorar la ciudad para todos, porque creemos que una gestión eficiente no solo facilita trámites, sino que también mejora la vida de quienes viven y trabajan en la ciudad de Buenos Aires. Voy a mencionar los cambios más importantes que impactaron en la reducción de tiempo de resolución de trámites, bajo 3 ejes principales, que son la eliminación, la simplificación y la automatización de trámites. Para nombrar algunos, se eliminaron, entre otros, en los planos de obra civil, se eliminaron los planos de eléctrica y sanitaria, que van a ser bajo responsabilidad profesional y con una declaración jurada, solo para las viviendas colectivas. Este trámite, que era hasta el año pasado separado a hacer el plano eléctrico y sanitario,
significaba una duración de aproximadamente 8 meses. Hoy es instantáneo, se aprueba el plano de obra y con la declaración jurada se registra el plano. También la regularización sin plano para incendio. Los profesionales tenían que sacar, para regularizar un plano de incendio, tenían que sacar primero un permiso y después una regularización. O sea, eliminamos un trámite que era innecesario. El conforme sin modificaciones para todas las instalaciones. En caso de no haber realizado modificaciones en relación al último permiso de instalaciones otorgado, se puede tramitar de esta manera optimizando plazos. O sea, se utiliza el último plano aprobado y no se tiene que presentar uno nuevo, con lo cual el analista ya no lo ve y es solamente un trámite administrativo. Igual para el conforme de obra civil. Si ya tiene un plano aprobado y no realizó modificaciones, es ridículo que se vuelva a corregir algo que ya fue corregido y aprobado. El plano único para obra mayor para vivienda colectiva. Implementación de plano único para casos de obra mayor para vivienda colectiva. Antes se podía hasta obra media y las instalaciones se tenían que hacer en trámite aparte. Ese trámite se eliminó, que demoraba 8 o 9 meses, ahora se puede hacer en el plano único como las obras medias y las obras menores. En simplificación de trámites, para instalaciones aprobamos un reglamento técnico único. Antes la primera consulta era qué reglamento aplicaba, o sea, a qué norma debían cumplir. Ahora hay un solo reglamento técnico y todos deben cumplir con ese. Cambiamos la condición a 9 para campanas. Las nuevas opciones para que los gastronómicos puedan cumplir con esa condición. Antes exigía que la extinción fuera solamente automática y esto generaba un gasto innecesario y tal vez imposible para todos aquellos gastronómicos pequeños. Se agregó la posibilidad de implementación de una extinción semiautomática y manual. Ahora existe una autorización para dividir en propiedad horizontal con el ABO 3 con observaciones, para los casos en que no haya modificaciones de superficies en unidades funcionales. En copia de planos, unificamos las tratas para pedir copias de planos, tanto de mensura o de obra o de instalaciones, y al ingresar el trámite, el sistema ofrece todos los trámites que hay disponibles para esa parcela o inmueble. En este proceso, ya la asignación de expedientes, las subsanaciones y el envío a guarda son automáticas. Ya esta medida redujo de 24 días a 10 días la resolución del trámite usando la mitad de los analistas. En el tema de DGIUR, en morfología, el cálculo de las extensiones se ven directamente en DGROC. Por otra parte, se creó una nueva gerencia en DGIUR, una nueva subgerencia, perdón, que analiza principalmente los proyectos impulsados por la gestión. De esta manera, la gerencia de morfología queda abocada a los privados para darle mayor celeridad en el tiempo de resolución de los trámites. Y se agregó algo muy pedido por todo el universo de profesionales, que es una prefactibilidad urbanística. Este es un trámite que permite que los vecinos o los privados puedan verificar pisada y altura sin presentar un proyecto vinculante. Este trámite no es obligatorio, pero es una herramienta para que cuando ingrese el trámite para aprobar, ya sepan qué pueden construir. En usos, también estamos implementando proyectos para facilitar el uso de las herramientas que creamos, porque la optimización de los recursos, la reorganización y seguimiento no alcanza si es complicado para el usuario realizar el trámite. Advertimos que más del 30% de los trámites que se iniciaban en usos eran erróneos o no necesitaban obtener ese trámite. Entonces, con el fin de resolver este problema, creamos un asistente inteligente para que cualquier persona pueda consultarlo. Es un sistema con un árbol de preguntas que guía al usuario e informa. Se trata del asistente de caratulación para consulta de usos, mediante el cual mejora la experiencia de los trámites de consulta de usos en la tramitación a distancia. Este asistente funciona mediante preguntas guiadas y validaciones de datos.
Solo necesita la dirección, la actividad y la superficie destinada y ayuda al requerente a lograr una tramitación más eficiente y precisa. Evita que se inicien trámites de usos permitidos cuando no es necesario iniciar el trámite y que vaya directamente a AGC a habilitar y no pierden tiempo en la gestión. Impide el inicio de trámites para usos no permitidos. El sistema le va a informar que no va a poder habilitar la actividad comercial que pretende en ese inmueble y no tiene que esperar un mes a que el analista se lo informe. Agrega certidumbre, ya que el que inicia el trámite ya sabe que va a obtener la autorización y obviamente los analistas van a tener clasificados los trámites y van a tener menor cantidad. También implementamos el trámite express para inmuebles catalogados. Respuesta en 10 días máximo para expedirse sobre la exhibición de estacionamiento o carga y descarga. Y también para ciertos usos en inmuebles catalogados con un nivel de protección cautelar y que el uso esté permitido de acuerdo al cuadro de usos. Asimismo, estamos articulando una campaña de comunicación con las herramientas que ya existen y que seguimos mejorando y facilitando. Para el uso de los vecinos principalmente, estamos articulando esa comunicación a través de las comunas. Por ejemplo, el aviso de obra automático. Es un trámite muy sencillo que, acreditando el interés legítimo y marcando las tareas enmarcadas en el aviso de obra, se obtiene una respuesta automática, excepto cuando es un inmueble con protección patrimonial que va a PH a analizarlo. También está el inicio de obra bajo responsabilidad profesional. Permite dar de alta una obra con el inicio de trámite, a través de una autorización cuando es una modificación interna o una ampliación hasta 50 metros cuadrados. En esto es importante porque hay muchos problemas con los vecinos que le clausuran la obra o cuando ponen un contenedor en la puerta y viene AGC y les clausura. Entonces, para que los vecinos sepan que es muy fácil, que cualquiera lo puede hacer, es sacar un aviso de obra si son cuestiones menores. Y también si tienen un responsable a cargo, un profesional, pueden sacar una microobra bajo responsabilidad profesional y mientras se aprueba el plan, el trámite, ya tiene una autorización para empezar. También está la modificación de obra en curso bajo responsabilidad profesional, para aquellos casos en los que la obra ya está en obra, pero quieren hacer modificaciones y dar el alta de obra. También está el permiso temprano, el POT, que solo aprueba la pisada y volumetría y les permite en menos tiempo iniciar la obra. Es para todas las obras nuevas, para todos los usos. Y tiene diferentes estándares. Por ejemplo, para las obras entre 50 y 500 metros cuadrados, pueden realizar la totalidad de la obra con este POT. El momento de solicitar el conforme a obra, ahí sí tienen que tener aprobado el plano. Para obras entre 500 y 2.500 metros se puede ejecutar hasta la última losa, o sea, el ABO 2. Y para obras mayores a 2.500 metros se puede ejecutar hasta la losa sobre planta baja, el ABO 1. Posteriormente, obviamente, todos tienen que sacar el registro definitivo. Estas son todas herramientas para todas las personas todos los profesionales, inversores o vecinos, o hasta vecinos que quieren iniciar una obra y están apurados. Bueno, esto en cuanto al 2025. Los principales proyectos para 2026 que ya se encuentran en vía de implementación son proyectos de automatización. Estamos proyectando para enero del 2026 ya tener la copia de plano automático utilizando inteligencia artificial. Piensen que ingresan más o menos 2.200 pedidos de copia de plano por mes. Y el segundo es la ejecución del programa de Model BA, que la presentación va a ser el 18 de noviembre y es una aplicación que se comenzó a desarrollar en este año que valida proyectos de obra nueva. Funciona con el sistema Revit, que es tecnología BIM, e identifica errores en los códigos urbanísticos y de edificación. Es la vía más rápida y segura para lograr la aprobación de un proyecto, optimizando recursos y garantizando la calidad técnica desde la etapa inicial. Desde noviembre va a estar disponible para obras nuevas en USAB 0, 1 y 2, parcelas intermedias. Voy a enunciar algunas de las ventajas.
reducción de tiempo de aprobación, igualdad de criterio, precisión, porque evita el error humano, autonomía, porque el tiempo que demore depende del arquitecto que dibuja el proyecto, optimiza recursos, porque los analistas ven menos caudal de expedientes, y es didáctico porque además enseña las normativas aplicables. Para garantizar el acceso, se va a firmar un convenio para obtener descuentos en la licencia de BIM, y para la financiación ya existe un convenio con el Banco Ciudad para poder financiarlo. Tenemos previsto además ofrecer cursos y becas de capacitación en Revit, poner a disposición capacitaciones gratuitas para el uso avanzado del Model BA y una mesa de ayuda virtual que estará disponible las 24 horas y en forma presencial en la sede de la subsecretaría de lunes a viernes de 8 a 16. También vamos a brindar una prueba gratuita para todas las construcciones o los proyectos que tienen menos de 2.500 metros. Les vamos a ofrecer modelarlos con profesionales que hay en la subsecretaría. Todo esto en función de poder agilizar los trámites. Piensen que va a haber un estudio de arquitectura que va a poder modelar su proyecto y tener un analista en línea que le esté corrigiendo. Por otro lado, pasaré a exponer los cambios propuestos en la ley tarifaria y en el Código Fiscal. En el artículo 126 de la ley tarifaria existe ahora el informe urbanístico que es no vinculante, que es como el certificado urbanístico de antes, pero que no es vinculante, pero que les permite en ese momento saber qué se puede construir. Y se agrega la consulta no obligatoria de prefactibilidad urbanística, que era esto que le comentaba para DGIUR, para saber cuál es la pisada y la altura de una determinada parcela. O sea, la capacidad constructiva en esa parcela. Y es con diferentes costos de acuerdo a la magnitud del proyecto, que están en el artículo 126. Y se agrega el trámite de consulta no obligatoria para la capacidad constructiva adicional, que no es vinculante, para el proyecto emisor. Para el proyecto, para las consultas que sí son obligatorias, es sin cargo. Y después, en el artículo 511 del Código Fiscal, se propone incrementar el descuento al 30% sobre el derecho en concepto de plusvalía. Hoy es el 15%. Esto se pensó a raíz de la escasa cantidad de permisos de obra nueva en el que se pagó el monto total previo al permiso de obra. El 91% pagaron solo el 20% y financiaron el resto para el resto de los ABOS. Busca hacer un incentivo, dado que hoy el costo de construcción es muy elevado. Esta decisión impacta de los inversores de pagar solamente el 20%, impacta negativamente porque además de recaudar menos, de que el Estado recauda menos, después se torna muy difícil su exigencia. O sea, no se puede exigir hasta que quieren hacer otro trámite, o aprobar otro plano, o hasta el ABO 4 o división MH, y eso provoca muchos conflictos, porque ya están todos los boletistas que vienen a protestar y decir yo quiero escriturar. Y es muy difícil decir, sí, tienen que recolectar un montón de dinero para poder pagar la plusvalía que no pagó el inversor. Bueno, respecto al presupuesto del 2026, el 96, casi 97% de nuestro presupuesto está destinado al recurso humano. Es casi nuestra única herramienta de trabajo y mejora. Solo 33 millones este año se van a destinar al proyecto Model BA para terminar de incluir el resto del CUR, ya que ahora solamente es USAP 0, 1 y 2. En el 2026 vamos a continuar con capacitaciones que ya venimos haciendo desde el 2024, de manera virtual y presencial, principalmente en temas de interpretación urbanística e instalaciones. Seguiremos transformando, eliminando, simplificando y automatizando, y también revisando procesos, ampliando la responsabilidad profesional de los que presentan los proyectos y eliminando obligaciones que no se encuentren especificadas en el CUR o en el Código de Edificación. Desarrollaremos el resto del CUR en la aplicación de Model BA y seguiremos sumando más asistentes inteligentes. Y por último, quisiera dar gracias a todos
los que cada día colaboran y aportan su tiempo, su conocimiento y su energía a este proyecto de ciudad que nos une y nos inspira. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Quisiera también manifestar que se han incorporado los diputados Darío Nieto y Aldana Cruzita. Vamos a comenzar ahora con el espacio de preguntas. En primer lugar, tiene la palabra la diputada Claudia Neira. Bueno, muchas gracias a la subsecretaria. En primer lugar, es bueno tenerla acá porque, bueno, nosotros atravesamos todo un debate sobre el código urbanístico. La verdad es que en ese momento no tuvimos la oportunidad de conocer su opinión y nos hubiera interesado. Y seguramente por una decisión que la excede a usted, pero muchas veces lo que sucede es que como el jefe de gabinete no ha venido acá y no ha sido parte de esta discusión, terminamos trasladándole a los funcionarios las decisiones que en realidad son del jefe de gabinete o del jefe de gobierno. Pero la realidad es que esta legislatura discutió durante muchos meses el código urbanístico con un funcionario saliente y después de eso, bueno, usted durante unos meses estuvo a cargo de lo que era en ese momento la SECDU y bueno, y después dividieron la estructura de una forma que a nosotros nos resulta incomprensible. Usted nos hablaba recién de trámites y seguramente que muchas de las medidas que ustedes han tomado dentro de sus competencias seguramente que ayudaron a algo que todos queremos, que se agilice el tiempo de los trámites, y bienvenido sea. Pero la verdad es que para hablar de trámites, yo siempre insisto con lo mismo, con todos los funcionarios, uno debería pensar en qué marco de planificación se dan esos trámites. Y acá el gran ausente del gobierno de Jorge Macri nos parece que es el plan de gobierno, el gran ausente de los ministerios es la planificación, y en este caso, ayer cuando estuvo el ministro de Infraestructura le decíamos, usted debería ser el Ministerio de Planeamiento, no sé si él, o podría ser usted también, ¿no? Digo, podría ser quien sea, quien decida el jefe de gobierno. Pero deberíamos tener un ministro de Planeamiento. Porque la verdad que tener divididas las áreas que hacen a la planificación y las áreas que hacen a la aplicación de las normas, para nosotros realmente en materia de desarrollo urbano es un gran error. En ese marco, yo le quiero comentar que no hemos tenido la oportunidad de poder profundizar todavía, y creo que sería interesante que las dos áreas, la de planeamiento y la suya, en algún momento puedan hacer con esta legislatura alguna evaluación de cómo viene impactando el nuevo código urbanístico. La verdad es que entendemos que, como nosotros lo planteamos durante la discusión, muchos de los reclamos vecinales no quedaron incorporados y surgieron nuevos. Por ejemplo, hoy el barrio Nahón, en Mataderos, está planteando una nueva reforma porque tiene un impacto muy grande de la construcción. Tampoco se conformaron mayormente las pequeñas y medianas constructoras, que usted sabe que, bueno, que tienen algún reclamo respecto de la falta de alternativas con las USAP, 0, 1 y 2, y la limitación para la construcción. Y sobre todo lo que nosotros venimos siguiendo, que no es propio de su área, pero como para mí tienen que estar vinculados, se lo cuento porque para mí es necesario que usted lo sepa, es el tema de las ADP, que nosotros logramos incorporar en el código. Y ahí sí tienen que ver también los permisos, porque nosotros lo que registramos es que se siguen sucediendo permisos respecto de las áreas comprendidas por las ADPs, porque las ADPs van despacio. Y entonces los criterios, los lineamientos para poner límites a la saturación de usos, en algún caso, como el tema de los depósitos de flores, que es quizás el caso más explícito de las dificultades con el tema de los permisos y los reclamos que tenemos,
bueno, se sigue dando, ¿no? Entonces se sigue dando que en Flores Norte, en todo lo que ronda al circuito de la calle Avellaneda, se vienen generando reclamos vecinales por permisos que se siguen generando en el marco de una discusión que se está dando por un área de desarrollo prioritario que debería limitar esos usos, ¿no? Digo, es un problema que tenemos que abordar para ver cómo lo resolvemos. Después, otro problema que tenemos, que también está dentro del marco de la legalidad, no estamos hablando de situaciones contra la norma, pero sí situaciones que en el marco de la norma desvirtuaron el espíritu del CUR. Es que en realidad el código, al no haber hecho algo que nosotros planteábamos en ese momento, que era que se suspendieran por lo menos los certificados urbanísticos previo al código. Obviamente que cualquier constructor necesita tener la información de la norma, pero previo al código urbanístico fue un gran atractor de pedidos. Nosotros tenemos un número de 800 expedientes que se aseguraron norma previa al código urbanístico. Eso se lo traslado a ver si es así. Por otra parte, bueno, para nosotros también hay un problema que vemos, que también se lo traslado, que que sancionamos el código urbanístico sin código ambiental, sin actualizar el PUA. Todo esto ya lo escucho muchas veces, pero siempre yo lo quiero ratificar porque me parece que es importante. Sin un modelo productivo integral, sin un modelo territorial, etc. La verdad es que me gustaría preguntarle a usted, pero entiendo que usted por ahí me puede contestar que no fue su definición, pero si usted entiende por qué esta decisión que le decía recién, de dividir las funciones de planeamiento en jefatura de gabinete y de la aplicación de las normas de la aplicación de las normas de jefatura de gabinete y el planeamiento en infraestructura. Obviamente que no es una definición que le compete a usted, pero si usted como parte de la gestión entiende esa definición, ¿no? Usted recién habló de algunas modificaciones que se hicieron en la estructura, que me parecieron interesantes. Entiendo que la DGROC hoy tiene nuevas competencias y algunas que ya no tiene. Me gustaría si podría precisar un poco más en qué se modificaron esas competencias de la DGROC. En materia, en relación con la gerencia operativa, de liquidaciones, administración y control, también cómo quedaron esas competencias. Después entiendo que la gerencia operativa de registro tuvo también alguna modificación. Hay alguna ahí división de funciones, si nos la puede contar también para que la sepamos. Y también habló usted de la creación de una subgerencia, dijo, en DGIUR, y es para los proyectos públicos. Principalmente. Principalmente, bueno, también, ¿se nos puede contar un poco más el cambio de estructura? Luego, respecto de los trámites, usted habló de una cantidad de modificaciones que se hicieron para agilizar los trámites. Nosotros tenemos algunos reclamos, sobre todo de pequeñas y medianas constructoras, de la lentitud de los trámites de interpretación. Entiendo que usted planteó una cantidad puntual de trámites que vienen intentando agilizar, pero se nos puede contar cómo viene el promedio en términos de los trámites en materia de interpretación. Recién me decía por chat una persona, yo tengo una microobra que lleva 9 meses. Digo, bueno, la verdad es que vemos ahí un problema con los tiempos que nos preocupa, que seguramente viene ya de antes, pero bueno, ¿qué están haciendo para poderlo modificar? ¿O cómo eran los tiempos que se encontraron y cuáles son actualmente? Por otra parte, nos dicen también, nos hablan también algunos pequeños constructores de que hay una medida que se plantea en relación con una especie de unidad de medida que tiene que ver con la calidad urbana indefinida para rechazar algunos proyectos que se presentan.
La pregunta es si es así, sino porque a veces, bueno, si nos lo pueden conceptualizar, a qué se refieren con calidad urbana indefinida, y si hay una herramienta de medición de lo que sería la calidad urbana indefinida. Y me voy a la herramienta de la capacidad constructiva adicional, que usted sabe que nuestro bloque no acompañó, fue uno de los ejes de nuestra discusión en el CUR. Entonces, bueno, le voy a hacer algunas preguntas de cómo se viene aplicando. De las 4 opciones que propone el instrumento, manzanas de parcela única de PSUR, polígonos emisores a BPSUR, edificios catalogados y áreas de promoción de espacios verdes, las preguntas concretas, muchas seguramente me las va a tener que contestar por ahí después, si es que no las tiene, no hay problema, por escrito, no tengo inconveniente, pero son cuestiones que queremos aprovechar su presencia para poder tener esa información. ¿Cuántas consultas no obligatorias se realizaron? Usted refería la diferencia muy bien entre las consultas obligatorias y las no obligatorias. Bueno, ¿cuántas consultas no obligatorias se realizaron en relación con evaluaciones de capacidad constructiva adicional de proyectos emisores? ¿Cuántas consultas obligatorias y trámites de capacidad emisora se realizaron? ¿Cuántos expedientes de registro, etapa de proyectos aprobados sobre declaración de inicio de obra están activos para la herramienta capacidad constructiva adicional? ¿Cuántas manzanas de parcela única están disponibles? Eso para nosotros es muy importante saberlo. Es más, si pudiéramos tener la definición de esas manzanas. ¿Cuántas parcelas mayores a 600 metros cuadrados para el régimen de promoción de espacios verdes están disponibles? Usted sabe que tenemos un reclamo vecinal de espacios verdes muy importante y bueno, si la herramienta está para esto disponible, nos importa y mucho. Si pueden remitirnos en un informe de monitoreo de la herramienta. Y después, bueno, también tenemos referencia de que hay algunas alteraciones en los valores del suelo que está afectado por la capacidad constructiva adicional. O sea, que el suelo que está afectado por la capacidad constructiva adicional está subiendo su valor. Si tienen registro de esto. Y bueno, si usted no entiende que el banco emisor no debería ser el Estado también, ¿no? Pues fundamentalmente. Y luego, respecto del FODUS, por último, la última pregunta, y ya no la molesto más, pero bueno, la estamos aprovechando, así como la aprovechamos. Respecto del FODUS, nosotros tenemos que, usted recién habló del adelanto de plusvalía, que lo están bajando por lo que entendí para poder, sí, están dando un mayor descuento. Es la propuesta. No, a ver, nosotros primero estamos viendo que la legislatura no tiene ningún informe del FODUS. Por lo menos no lo encontramos nosotros, sabemos que hay un consejo, pero este bloque no forma parte de ese consejo. Entonces, la verdad es que para nosotros es importante saber primero, cuánto se ha recaudado el año pasado, recaudación total en concepto del FODUS, y a su vez, cuál fue el destino que se le dio. Para el año 2026 entiendo que la proyección son 61.000 millones. La verdad es que se podría pensar que es un número bajo, dirían algunos, pero yo le diría que si uno ve que el IBC tiene de presupuesto 42.000 millones para todos los barrios, incluyendo obras de emergencia, obras puras, 32.000 millones, es un montón. Entonces, nos interesa saber el destino, obviamente que está el microcentro, tiene un destino específico el FODUS, pero bueno, saber qué destino ha tenido en el año 2025. Nos interesaría, más allá de lo que nos pueda adelantar ahora, como legislatura, si podemos empezar a tener algún informe periódico del destino del FODUS. Muchas gracias. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Le voy a dar la palabra ahora al diputado Valdés. Gracias, presidenta, y gracias a la subsecretaria por estar en este lugar. Gracias porque es importante destacar que esta ronda está terminando el día de hoy y es un hábito bastante reciente. Recién estamos en la segunda ronda de presupuesto después de mucho tiempo, y poder tener el ámbito de discutir con los funcionarios no solamente el presupuesto de sus áreas, sino el norte, el objetivo
a alcanzar en cada una de las políticas, es una instancia que enriquece mucho el diálogo de esta casa. En este sentido, lo que me cuesta entender es por qué se llevó adelante el debate de un código urbanístico, como dijo mi compañera de bloque, con un funcionario saliente, en lugar de pensar una integralidad de la política y que cambian los funcionarios apenas son sancionados los códigos por los cuales trabajamos contrarreloj en esta casa, cuando en realidad podría haberse dado un debate donde quienes van a aplicar la norma sean también quienes la diseñan y la trabajan con nosotros. Con respecto a este presupuesto en particular, en el Código Fiscal vemos modificaciones que llaman mucho la atención. En el artículo 509, el pago del derecho al desarrollo urbano y hábitat sostenido, o sostenible, o llamado plusvalía urbana, cambia el ámbito que hace la recaudación de este gravamen. La recaudación ahora la hace la Secretaría de Desarrollo Urbano, mientras antes lo hacía la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, la de GEROC, ¿no? Después, el descuento de pago del derecho para el desarrollo urbano y el hábitat sostenible pasa del 15 al 30. O sea, descuento que se aplica al caso de abonar el monto total previo al permiso de la obra nueva. ¿A qué se deben estos cambios? ¿Y por qué la Secretaría, es esta Secretaría y no la anterior la que realiza esta nueva aplicación de gravámenes, ¿no? Luego, quería preguntarle, porque uno puede sancionar un código, pero si luego la aplicación que se hace es caso a caso a través de los expedientes de la DGIUR, y la norma que es general pasa a convertirse en miles de normas particulares. Porque hay proyectos de obra con determinada superficie que entran por DGROC, aunque no requieren de interpretación urbanística de la norma, y los envían directamente a la DGIUR. ¿Cuál es el objetivo que hay en convertir a la DGIUR en casi la fiscal de cada uno de los casos de discusión del código, en lugar de tratar los trámites de manera ordinaria? ¿Por qué se interpretan cuestiones en forma distinta a lo que dice la ley en la DGIUR? Porque uno puede ingresar con un expediente y pedir una excepción al código y la DGIUR lo autoriza cuando ese no era el espíritu de lo que estábamos sancionando originalmente. ¿Por qué la DGIUR no emite documentos o reglamentos de manera más uniforme antes que interpretar caso por caso los pedidos que realizan los propietarios, los frentistas? Usted he dicho en algunas entrevistas, puede ser que cada proyecto merece un estudio único y repetible. Eso, o por lo menos es lo que trasciende como línea política de su órbita. Y la verdad que eso, a los que legislamos, nos trae un cuestionamiento, que es, si vamos a legislar para todos, pero luego se va a aplicar la norma para cada uno, bueno, y con normativas como la capacidad constructiva adicional, donde uno tiene un poder a partir de pedir una construcción en una zona de alta densidad, bueno, tiene el poder de conseguir normativa que está por encima de lo que los mortales consiguen en esta casa. ¿Cómo se explica que se reconozcan parcelas inedificables dentro del tejido urbano consolidado? ¿Qué opciones en ese sentido ha tomado la subsecretaría frente a la pérdida patrimonial que implica en estos casos, ¿no? Donde lugares que son inedificables, sea por su valor patrimonial, o sea por las cuestiones ambientales, porque son unidades de urbanización parque, o son de baja edificabilidad, disculpe la traba, son efectivamente construidas. Si no cree que parte del procedimiento donde interviene la DGIUR está viciado por un nivel de discrecionalidad muy alta por parte de los funcionarios que allí trabajan. Bueno, en gran medida eran estas mis preguntas. Gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Matías Barrotaveña. Bueno, muchas gracias. Gracias al funcionario, bueno, a los funcionarios por estar acá.
Algunas preguntas. Primero, bueno, la diputada Neira ya mencionó algunos de los temas, pero también para reforzar que poder tener una interpretación sobre este criterio para la división del área que nos llamó la atención. La verdad que en la gestión, ¿no? Hemos detectado en estas rondas varios errores en el presupuesto y después hemos tenido áreas que han venido con el área que tenía que venir, otros que no. No hemos tenido el jefe de gabinete para tener una visión integral. Hemos visto muchos programas y líneas presupuestarias. No es el caso acá, que es una estructura más chica, pero que aparecen, que desaparecen y que hacen difícil el seguimiento. Después, bueno, me sumo a lo que dijo la diputada Neira con capacidad constructiva adicional, sobre todo si cuántos proyectos o metros cuadrados se han presentado desde la reglamentación a principio de año. Después es un tema que nos preocupa porque tenemos muchas consultas, ¿no? Se votó, ¿no? en el código el 6.10.2, la ampliación de volumen no conforme, ¿no? Que decía que se podía ampliar volúmenes no conformes que no cumplan con lo establecido en este artículo. Y decían, las parcelas con uso residencial exclusivo en que existan viviendas en volumen no conforme de tejido carpeta, estos pueden ser ampliados para la mejora de las condiciones sociales y ambientales de sus ocupantes. Estas obras pueden ampliar en hasta 100 metros cuadrados la capacidad constructiva de la unidad habitacional y no puede superar un plano límite de 9 metros, ¿no? Nosotros tenemos muchas consultas de PH, ¿no? que ven rechazado. Esto, como decía la diputada Neira, nosotros tenemos personas que nos transmiten cosas, queremos la información oficial sobre el tema, siempre a confirmar, pero nosotros entendemos que no necesita reglamentación y queremos saber por qué no se aplica, en el caso que no se esté aplicando y que se rechacen, y si hay que trabajar algo de forma conjunta, ponernos a disposición, porque nos parece que es algo que puede ser útil. Son muchísimos los PH y muchas situaciones irregulares que producen después conflictos, clausuras, inspecciones y demás. Entonces nos ofrecemos para eso. Después preguntar por Santa Catalina. Ahí hubo, ¿no? La DGIUR sacó en el 2024, ¿no? Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de uso local de culto, ¿no? Sabemos que ahí es un tema que tiene mucha historia, porque tiene mucha historia el convento de Santa Catalina, pero hemos tenido en ese terreno, hay una iniciativa, hay proyectos para expropiar y para tener una plaza en el microcentro que nos parece, o sea, todo el proyecto del microcentro que viene de hace años viene fracasando, ¿no? Han sido muy pocos los proyectos que se han presentado en eso, desde mi punto de vista, porque es un error, o sea, estaba mal pensado, y hemos visto casos muy particulares, hoteles 5 estrellas, reconvertidos en Airbnb, de todo, pero digo, en este caso, tener una plaza, más allá que está la Plaza San Martín, la Plaza de Mayo, que no es una plaza para actividades de tipo familiar o recreativa, y que pueda haber, y que no hemos conseguido la mayoría, saber cómo viene ese tema. Nosotros ahí veíamos que había una aprobación de 26.268 metros cuadrados, y había un tema de cocheras también, ¿no? 15 módulos de estacionamiento vehicular y demás. Preguntar eso por el tema del subsuelo, por un lado, porque si se construye, sabemos los cimientos del convento, hay algunos estudios, informes que he visto que lo podrían poner en riesgo, pero también ver qué es lo que se está habilitando, o sea, si hay algo más de información, si se presentó alguna propuesta concreta, porque vemos renders, vemos dibujos con alturas que parecen superiores a lo que acá se señala y saber en qué está ese tema. Después, con respecto a los trámites, a ver, voy a dejar eso para el final. Después, Costa Urbana, también Costa Urbana fue otro proyecto que nosotros nos opusimos acá, saber si la empresa ya ha presentado su división de la parcela, la cesión, porque hay algunas noticias públicas, tener una información oficial sobre eso, y las contraprestaciones, ¿no? Que marcaba ese convenio urbanístico. También, ¿no? El tema de los servicios públicos, si se ha avanzado en un esquema de servicios públicos para esa alta demanda que va a tener, porque es una enorme cantidad de metros cuadrados que se están planificando en ese lugar. Después, consultar por el plan urbano ambiental,
¿no? Nosotros es un reclamo que tenemos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y hace por lo menos 5 años que se está hablando de que se va a hacer, que se va a hacer, que se va a hacer. Hemos tenido en esta ronda alguna mención del tema, pero ver cuál es su participación, si están trabajando en eso, cuál es la idea para poder ver el tema. Después, bueno, las áreas de desarrollo prioritario, hemos tenido una reunión, bueno, con el área que se está ocupando, que la verdad que fue, o sea, agradecemos que haya tenido la reunión, pero la verdad fue bastante frustrante en términos de que ya pasó un año de que discutimos esto, fue una de las cosas que se puede incorporar, es una demanda de estos barrios cotidiana, ¿no? Es evidente la situación en la que se da. Para dar un caso, ayer logramos frenar, o sea, una persona fue en Floresta y puso una división en un espacio verde al lado del tren y empezó a alquilar locales, o sea, iba a construir locales para vender, o sea, una saladita de indumentaria a 2 cuadras de la calle Cuenca, que tuvieron que ir los vecinos a hacer la denuncia. Es decir, no fue que la ciudad directamente fue y desmanteló eso que no tenía ningún permiso, sino que los vecinos tuvieron que estar explicándolo para hacer la denuncia hasta que finalmente, bueno, el ministro de Infraestructura nos confirmó que se había sacado, pero me parece que es una muestra del desorden que hay, de la falta de cumplimiento de normativa. Todos los días nos mandan los vecinos fotos de falta de cumplimiento de cuestiones que exceden el área. Digo, para ver la prioridad que tiene para nosotros que avancemos en ese tema. Después, bueno, sobre el tema de la plusvalía, me parece, yo entiendo y entiendo las limitaciones legales, pero en todo caso uno las tiene que resolver, pero me parece que no se puede del Estado señalar que, bueno, no lo pagan los privados, entonces, bueno, bajémoselo a ver si pagan. O sea, a mí me parece que no puede ser optativo los pagos. O sea, en todo caso tenemos que ver qué reglamentación y tampoco que, bueno, que sea después los propietarios que se encuentren con eso, más allá de que legalmente sea así. Pero me parece que en todo caso veamos qué normativa hay que hacer para que el que tenga que pagar pague, porque eso genera desigualdades con el que paga y entendiendo que hay una complicación macroeconómica para el tema de la construcción, de todas maneras vemos que ahora hay una aceleración de los permisos y ahí voy al último tema, ¿no? Nosotros vemos que hay venía un promedio de aprobaciones, ¿no?, de permisos de construcción otorgados del presente año, que es un promedio de 74.5 por mes, pero vemos que en agosto y en septiembre fue de 143 y 163. Es decir, como que hubo una aceleración, esta es la información a la que nosotros accedemos, y eso marca un aspecto que yo quiero señalar, que es lo que nos llega a nosotros de la discrecionalidad y la demora, ¿no? Yo no voy a revelar mi fuente, pero pero me dicen, esto es algo que surge, ¿no?, entre los profesionales, pero surge de asientos, o sea, es algo, recién lo mencionaba. Por eso uno escucha al funcionario y siempre tiene, o sea, nosotros hacemos un trabajo permanente con los vecinos. Entonces, la diferencia entre lo que se señala en términos de rapidez y demás, más allá que bienvenido sea que mucho de lo que se dijo es a futuro, ¿no? De que se va a mejorar, pero me transmiten, ¿no? Me dicen, las demoras son muy importantes, mucho más que en otras gestiones y en promedio la atención de un trámite para tener una primera devolución es de 5 meses promedio. Por lo que un trámite puede tardar 9 a 10 meses en salir, lo que pone en peligro cualquier trabajo, ya que las condiciones de la economía argentina son muy cambiantes y se perjudica la inversión y el trabajo. Esto en escala chica y mediana, no estamos hablando de grandes emprendimientos que seguramente tendrán otro tratamiento. Las interpretaciones urbanísticas muchas veces no se encuentran escritas en el CUR, esto genera grandes problemas, como ser la aplicación de plano límite proyectado y plano límite permitido por el CUR. Y dice, ¿por qué no sacan una guía de interpretaciones que aplican usualmente para que sea más transparente y que se democratice la información? Algo creo que se señaló. Y dice, ya que el CUR es una redacción complicada, y no se está criticando a nosotros, en todo caso, es al proyecto, y se ve una cantidad de problemas de aplicación, no se entiende por qué no pone una mesa de ayuda para profesionales, pero atendida por profesionales de GIUR, no por administrativos, y me parece que tampoco un esquema de inteligencia artificial que atiende a las consultas en persona, que 2 veces por semana propone acá, pero dice, sería muy útil, es decir, tener una posibilidad de tener ese acceso. También
En relación... Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el modelo BA y Ciudad 3D? Y después hay atrasos, me dicen, muy grandes en los trámites de las manzanas que requieren que la DGIUR le fije la línea de frente interno y que es un problema porque no se puede avanzar con ningún aspecto de las obras hasta que eso ocurra. Me dicen que el Consejo Profesional informa que en un mismo trámite se presentan en DGROC y DGIUR y en ambas dependencias contestan cuestiones distintas, que hay luego tres modificaciones y problemas de interpretación. Es decir, nosotros vemos esto desde el primer código, que tuvieron que venir muchas veces acá, reformas, o sea, la verdad que me parece que es un tema muy importante y que en esas discusiones ya arrastramos desde hace mucho tiempo estos temas. Y ahí me gustaría señalar, ¿no? Hay una fórmula, ¿no? que se estudia en administración pública, que es la fórmula de la corrupción. ¿No? La fórmula de la corrupción dice que la corrupción crece ante los monopolios, ante la discrecionalidad, menos la rendición de cuentas, ¿no? Y yo creo que ahí, en ese sentido, celebro que se haya mencionado varias veces la necesidad de dar más garantías, pero lo señalaba también el diputado Valdés. Nosotros ya en campaña veníamos señalando que el jefe de gobierno venía de una experiencia en Vicente López que venía con muchísimas, ¿no? excepciones a las normativas, cientos de excepciones a las normativas, y en este caso vemos estas diferencias en tiempos, en trámites y demás, el tema de la discrecionalidad, de los criterios y demás, y nos parece muy importante, en eso celebro que varias veces se mencionó al principio, pero nos parece que es fundamental en un área que tiene una historia de situaciones poco claras, que vayamos a lo más estandarizado posible, el trato igual, porque nosotros vemos que acá hay en la ciudad históricamente hacia los grandes desarrolladores múltiples beneficios, tuvimos que parar los convenios urbanísticos porque era una cosa infernal el tema de la transferencia con nombres y apellidos, sabemos lo que son las licitaciones de tierras públicas de nación y de ciudad en el gobierno de Mauricio Macri y lo que está pasando hoy, y la verdad que frente a eso y a esa facilidad para los grandes, que los pequeños, que los medianos tengan todas esas serie de complicaciones y que tengan que estar, porque sabemos todo lo que tuvimos en la administración pública, que esa discrecionalidad genera espacios poco claros que hay que tratar de evitarlos, con lo cual celebramos que se mencione, que se haya mencionado en el discurso, la necesidad de agilizar, de automatizar, de brindar garantías para que esos espacios de discrecionalidad se achiquen y en la medida que se pueda avanzar también con esta comunicación, que evidentemente, porque los criterios me podrán decir que no es así o no, pero que los profesionales piensen que esto es así, ya genera un ruido. Entonces digo, hay algo, por lo menos en la comunicación, en la forma en la que se trabaja con ellos y demás, que hay que cambiar. Se mencionaron algunas cosas, pero también nosotros a disposición para generar ámbitos donde nosotros podamos unir eso que nos llega a nosotros con la respuesta, más allá de esta ocasión particular que tenemos para expresar y para trasladar esos reclamos. Muchas gracias. Gracias, diputado. ¿Algún otro diputado que quiera hacer uso de la palabra? Bueno, también se encuentran presentes los diputados Alejandro Grillo, la diputada Sandra Rey, Silvia Imas y la diputada Inés Parry. Bueno, ahora le voy a pedir a la subsecretaria para que pasemos a dar respuesta de las inquietudes que se han planteado acá en la reunión. Bueno, hay tantas cosas para responder, por supuesto que podría responder hoy casi todas, o voy a responder las más importantes. Lo que sí me parecería una buena idea crear un ámbito en planeamiento, en la Comisión de Planeamiento, para poder desarrollar un montón de temas que ustedes hoy plantearon y que me parece que merecen explayarnos más y que sea un ámbito de debate, pero que más que nada ustedes puedan conocer. Y no daríamos hoy a tiempo para generar ese ámbito, pero que me parece, sobre todo, porque entiendo que hay
muchas cuestiones que tienen que conocer, perdón, y que a partir de conocerlas se puede generar un debate más constructivo y más rico. O sea, me parece que es necesario por todas las dudas que ustedes me plantearon. Voy a empezar a contestar así un poco desordenadamente, excepto que me pasen todas y podría contestar una por una. Lamento que justo cuando entramos en el gobierno ya había un proyecto de adecuación del CUR y que básicamente era un reclamo de los vecinos, ¿no? De bajar la altura en los barrios, y que eso se había comprometido Jorge Macri cuando fue ministro de gobierno y después cuando asumió como jefe de gobierno. En eso estuvimos trabajando. Había un secretario en ese momento en el que había trabajado en el cambio de código y que había hecho todas las reuniones. Entonces era importante e ineludible que fuera él que presentara y reformulara y hablara con la comisión, porque era el que había trabajado ese código. El secretario con su equipo. El equipo todavía sigue en la subsecretaría de planeamiento. Por eso no me involucré en ese momento en todo. Eso por un lado. Por otro lado, y que tiene que ver con esto, es en el cambio de estructura. O sea, somos un solo gobierno. Nosotros seguimos trabajando mancomunadamente. Estamos en el mismo piso, nos juntamos casi todos los días. O sea, que haya un cambio de estructura a nivel administrativo no quiere decir que estemos trabajando en líneas diferentes, todo lo contrario. De hecho, tanto el área de planeamiento como la subsecretaría trabaja con todas las áreas de gobierno. Entonces, más allá del requerimiento de que haya un responsable que nuclee todo, que es otra cuestión, digamos, es una decisión más política, digamos, en cuanto al desenvolvimiento, al debate en cuanto a las normativas nuevas y los fundamentos de aplicación de las normas, no hay ningún cambio. O sea, no hay ningún cambio ni nadie que se perjudique con este cambio de estructura. Por otro lado, siempre estuvo separado. Nosotros siempre fuimos el ámbito de aplicación de las normas y planeamiento siempre fue el que elaboraba, planificaba. Pero ya digo, nosotros seguimos en conjunto y hablamos todos los días todos los temas. Tanto nosotros cuando se nos plantea alguna duda o queremos trabajar en alguna norma que nos parece que tiene muchas dudas, o como bien planteaba la diputada Neira, el tema de la mixtura de usos, vamos levantando nosotros temas para que planeamiento los vaya trabajando. Respecto a los otros cambios de estructura que hubo dentro de la subsecretaría, que hubo nada más, cambió contable, dependía de la DG ROC y pasó a depender de la subsecretaría, pero hace exactamente la misma tarea, nada más que tiene otras tareas que no son solamente dependientes de DG ROC. No hubo un cambio de estructura para que alguien sigue manejando contable todo el tema de la plusvalía. No hubo cambios. Hubo cambio de estructura de quién dependía. Los otros cambios que sí hubieron fueron, separamos la gerencia de etapa proyecto de conforme, porque nos parecía en esto de agilizar, que era muy importante que hubiera un gerente en el conforme a obra, hay un gerente y un subgerente, y un gerente y un subgerente en etapa proyecto, pero fue nada más para agilizar trámites. El resto no hubo otro cambio más que el de tratar de reforzar para poder hacer una mejor planificación, que ahora si querés podemos entrar en detalle. Y después creamos la subgerencia en DGIUR porque teníamos un tema
de muchos requerimientos de gestión. Y además de los requerimientos de gestión, nosotros no solamente lo de gestión pública, sino de plan de acción de gobierno, y que tenga que ver con políticas educativas, políticas de salud, todo eso lo va a tratar esta subgerencia. El resto, para separar, como sabemos que hay muchos reclamos en morfología, sobre todo, digamos, porque me parece que tanto APH, usos ahora con el asistente inteligente, está siendo mucho más rápido, quisimos como reforzar eso. Hay un tema que es real, que es el nuevo trazado, todo lo que, los cambios que hubo en el código de USAP 0, 1 y 2, que antes iban hasta lib y ahora hay que crear la línea de frente interno, hace que hubo un trabajo enorme de trazar 3.000 y pico de manzanas. Y como se quiere tratar de poder vincular al espacio libre de manzana a la mayor cantidad de parcelas posibles, es que se hace tan lento. Pero estamos trabajando para tratar de generar un equipo más grande, aunque sea por unos meses, para poder sacar todo ese trabajo que es real y que viene con atraso por esta cuestión. Después, hubieron unas capacitaciones en DGIUR justamente con las extensiones al espacio libre de manzana, que era un requerimiento de todos los profesionales porque no sabían cómo aplicarlo, es que se dieron algunas capacitaciones y hubo gente destructiva, con malas intenciones, con ganas de desinformar, que llevó y divulgó cosas que no son ciertas. Si bien es cierto que la mayoría de las parcelas en la ciudad de Buenos Aires son únicas e irrepetibles, se aplica la misma lógica. O sea, por eso hicimos esas capacitaciones. Y tratamos de que, por lo menos, si tiene que haber una interpretación, porque no es que todas las parcelas de la ciudad de Buenos Aires las pasamos por DGIUR, todo lo contrario, por eso la decisión de que las extensiones se traten en DGROC y no pasen a DGIUR, porque son la mayoría de las consultas. Hay consultas obligatorias que en el código establece que tiene que pasar por DGIUR. Yo no quisiera que pasen por DGIUR, pero esto es lo que dice el código. Ojalá lo cambien, que son la mayoría de las áreas especiales. A ver, quiero ver un poco para tratar de ordenar, ¿no? Respecto, vos planteaste el tema de los pH. El problema que se da no es de la aplicación de la norma ni la reglamentación, sino la conformidad de los copropietarios. Porque cuando vos vas a ampliar en un pH, necesitas por código civil la conformidad de los copropietarios porque cambia la proporción de la propiedad horizontal. Es esa cuestión, que bueno, no sé, habrá que dar un debate a otro nivel. O sea, yo quiero ayudar a esa gente y me parece que trato de ayudarlos porque cómo guiarlos de alguna manera para que puedan aprobar sus planos. Si hacen reformas internas, no hay problema, no necesita la aprobación de nadie. Pero si hacen ampliaciones, necesitan sí o sí, y ese es el problema, no es la aplicación de la norma. Esto que planteabas de la mesa de ayuda profesional, vamos a intentar tenerla. Es muy difícil poder con la cantidad de personas que tenemos trabajando. Nos encantaría y tratamos, de hecho, todos los que piden una consulta se les da. O sea, cada vez, tanto en DGROC como nosotros ya les dimos hasta la orden, cuando ustedes ven que ingresan un proyecto y te dan cuenta que no tienen ni la menor idea del que presentó el proyecto, llámenlo a una reunión. Díganle, para que yo te diga las observaciones, tenés que venir a una reunión o virtual. Y en DGIUR, cada vez que piden una reunión, se le da. Ahora, se le da una vez, porque por ahí quiere algo, y nosotros le decimos, mira, ese algo no se puede, e insisten con que se pueda. Entonces, si piden una segunda reunión, una tercera reunión, para el mismo tema, ya no se le da. Pero se le da las reuniones, obviamente, capaz que no con la celeridad que sería bueno que fuera, pero las reuniones se dan. Necesitaríamos más gente para poner a disposición y que hubiera realmente una demanda o una vez por semana
que se pueda personalmente o de manera virtual poder consultar. Respecto a las excepciones, obviamente no estoy en nada de acuerdo y no es la realidad. Por eso digo, me parece que es bueno quizá una mesa en la que se pueda conversar y traer realmente datos que son verídicos y son ciertos. Y también que se saquen todas las dudas. Justamente, no hubo, porque acá está la limitación de la justicia, además. Yo cuando entré me encontré con 150 amparos, de los cuales 23 tenían la obra paralizada. Yo muchas veces tuve como muchos desarrolladores en contra porque empecé a aplicar la norma. O sea, bajé la línea de apliquemos la norma e interpretemos dentro de la órbita que tenemos la potestad para interpretar. Y no hubo ningún registro que dimos, ni ninguna disposición que dimos fuera de la norma. No hay ningún planteo judicial al respecto. Y cuando los vecinos se quejan, por eso digo, hay como muchos sectores. Está el sector de los pequeños desarrolladores que dicen, nos dejaron sin trabajo, y por otro lado tenemos los vecinos que ya viven en la ciudad de Buenos Aires y se quejan porque le hacen un paredón en el fondo de la casa, porque llegaban hasta allí. Tenemos las dos cuestiones, diciéndole a los vecinos, mire, la norma era así, podía construir hasta el límite de su casa, y tenemos a los desarrolladores que se vieron perjudicados quizás por ese cambio de norma. O sea, son tensiones normales entre dos sectores que quieren cosas opuestas. Digamos, eso también por ahí habría que seguir trabajándolo, a ver si hay una solución intermedia donde poder cuidar al vecino y poder darle un ámbito laboral más amplio a los pequeños y medianos desarrolladores que se vieron perjudicados. Existe un plan urbano ambiental, que creo que ahora hay una mesa de trabajo en la cual hay 2 representantes del CAPUAM que están yendo a plantearlo. Existe y bueno, tienen que exponerlo simplemente en la legislatura. Yo voy a intermediar para que esto ocurra, digamos, si ya no está ocurriendo. Respecto a lo particular, digo, en cuanto a esa microobra que, por ejemplo, ¿no? Pues hay miles de casos, que demoró 8 meses, quizá es una obra que podría haber empezado con alguna de las herramientas que yo conté y que estamos tratando de que todos tengan conocimiento de esas normas. Todo el que quiere empezar una obra nueva tiene herramientas para empezarlas pronto. Muchos no lo conocen. Y como te digo, hubo un caso antes de ayer, para darte el ejemplo, de un profesional que dijo, bueno, yo necesito hacer un aviso de obra, pero el gestor me cobra 500.000 pesos. Tras mío, el jefe de gabinete lo llamó y le dijo, no es necesario, te digo yo cómo hacer, esto y esto, son 2 minutos, no pagues nada y hacelo vos. Bueno, lo hizo, estaba feliz porque fue rápido. Y como esas otras herramientas, que digamos, para mí, por desconocimiento, también se pierden de poder emplearlas y sacar rápido su trámite. Respecto a Costa Urbana, están presentando los proyectos, se está verificando obviamente la cesión de tierra, que se cumplimente con todo. Todas estas cosas, nosotros tuvimos varios requerimientos, varios 104 que estamos contestando, pero me parece que sin ningún problema podríamos contestarlo en la comisión y poder, de hecho, mostrarles documentación si es necesario. Igual que con los mormones, digamos, con la iglesia, con el templo que se va a construir. El único trámite que está aprobado es el del uso. Después, en cuanto a la morfología, está en idas y vueltas de correcciones. Todavía no hay un proyecto, obviamente les vamos a aprobar el proyecto posible, no lo que ellos puedan demandar y el proyecto que puedan tener.
Respecto a los subsuelos, y yo sé que estuvieron hablando, o sea, nada que nosotros tengamos conocimiento oficial, pero sé que estuvieron hablando, que van a llamar a un arqueólogo para que vea si realmente, como dice la iglesia, abajo hay un cementerio. O sea, si en el caso de que la obra comience, se va a seguir seguramente, y de hecho hay presentaciones judiciales las que estamos contestando. Pero todas estas cuestiones son también cuestiones que podríamos empezar a trabajar con la Comisión de Planeamiento para que tengan conocimiento real de lo que pasa y después de ahí poder tomar una decisión o no. Respecto a la capacidad constructiva adicional, todavía formalmente recién entraron 2 proyectos emisores. Si bien hay mucha consulta informal, hay solamente 2 consultas formales y que todavía no hemos contestado porque entraron la semana pasada. O sea, después no hay ninguna otra consulta, ni receptor. Formalmente están estos 2 casos. Después, con respecto al incentivo que nosotros estamos Perdón, antes de proponiendo. dejar Sí, capacidad, lo de los espacios verdes de la capacidad constructiva adicional, tampoco todavía nada. no presentaron, sí muchas consultas informales, pero nada formal. Igual también es una cuestión de debate que estos espacios se amplíen, porque no hay tantos. Te los vamos a pasar a todos, pues están hechos. Yo todavía no los traje, pero podemos informarte acerca de todo eso y creo que debería poder... perdón. Dale. Y debería poder ampliarse. Me parece que es una buena herramienta, que la ciudad necesita más espacio verde. Bueno, hay un montón. Si me los pasan, me gustaría responder todos. Si los vuelvo a leer, si los tienen. No, es raro. Si tenés eso, claro, porque yo no tengo conocimiento de ninguno. Sí, es raro porque no tenemos conocimiento. Generalmente esos casos nos llegan y los tratamos de resolver. Y como ya les digo, hay mucho mito respecto a los trámites que se tratan de manera desigual. Ya necesitaría un poco ejemplos. Y estamos tratando específicamente, sabemos, como yo leí, tomamos como 30 medidas para agilizar trámites. Ahora, entendemos que dentro de etapa proyecto, que dicen una resolución de un trámite, nosotros tenemos un promedio de 6 días de respuesta en etapa proyecto. Por eso yo no sé si quizá eso que te dijo fue en DGIUR, en morfología. En etapa proyecto seguro que no, porque hacemos seguimiento. Yo voy a hacer alguna pregunta, Sí. si quiere, digo, la interrumpo más que nada porque comparto su problema de tos y sé que cuando uno está hablando y sigue hablando, tose cada vez más, ya me viene Sí, pasando sí. sistemáticamente. Sí. Así toma agua y se No. recupera. No sé, hay algo que hace que uno, no sé si son los árboles o qué, pero este tiempo está complicado. No, 2 cositas. Una es una diferencia de mirada. Yo la verdad es que no comparto, la verdad, que sea lo mismo que las áreas dependan de distintos ministerios a que dependan del mismo. Entiendo que seguramente con la voluntad política suya y de la otra área sigan trabajando en conjunto, pero bueno, para algo existen las estructuras y cuando una estructura pende de otra estructura, de un ministerio o en este caso una de jefatura de gabinete, es una definición. Y bueno, y esa definición, por más que sea todo un mismo gobierno, tiene consecuencias. Y le digo que además tiene consecuencias porque ustedes tienen la voluntad de trabajar juntos. Nosotros acá estos días hemos visto cuestiones que
de descoordinación entre ministerios importantes, entonces no es lo mismo. Respecto del plan urbano ambiental, yo tengo conocimiento que en Capuam están trabajando en comisiones y en algo que se supone que va a terminar en una actualización como pasó muchas veces a lo largo de estos años. Ahora, no es que hoy está actualizado el PUA. Ahí sí, como decía usted, reuniones de Capuam donde se reúnen y se supone que hay un cierto avance, cosa que también es bastante difícil porque la verdad es que, por ejemplo, no está actualizado, no tenemos código ambiental, digo, hay presupuestos que deberían estar que tampoco están dados, así como deberíamos haber tenido para el CUR el PUA actualizado y el código ambiental, también el PUA debería tener un código ambiental, digo, y bueno, y en el medio está la modificación del CUR, o sea que todo tiene una complejidad bastante grande. Y lo último que quería sumar, también como para seguir conversando, a ver, no, una cuestión. Respecto del cambio de las estructuras internas que usted planteaba y de las gerencias, si eso nos lo pueden pasar con un cierto detalle como para que nosotros sepamos los trámites y tengamos ideas, porque muchas veces también es esto, que nosotros no tenemos un conocimiento acabado de cómo se desarrollan los trámites, ¿no? Igual el trámite no cambió para nada. O sea, para el afuera no cambió nada. Bueno, pero por ahí Al contrario. el organigrama y Sí, me sí, imagino sí. que habrá nuevas designaciones, Pero etcétera. digo, con todos estos cambios de estructura para el afuera no cambió absolutamente nada. Al contrario, lo hicimos todo en el proyecto de que no pase, no vaya y venga de un área a la otra. Bien. No, y por último, esto de la manzana única y irrepetible o la parcela única y irrepetible, no me acuerdo cómo era. La verdad es que yo, voy a decir algo, la verdad es que yo comparto ese criterio de que cada una de las manzanas de la ciudad es única e irrepetible. Lo que creo, y fue parte de la discusión que dimos en el CUR, es que en realidad se trabajó mal el CUR porque se debería haber trabajado con un criterio manzana por manzana, analizando y dándole una normativa específica a cada una de las manzanas, teniendo en cuenta las particularidades de cada manzana. Quizás así las tensiones entre los desarrolladores y los vecinos podrían ser menores. Usted sabe también que tenemos como herramienta del CUR el plan de sector, digo, donde también, por ejemplo, digo, para dar un caso, uno tiene manzanas donde uno entiende que en un determinado barrio uno quiere que bajen las alturas, pero en esa manzana se dieron ya un montón de permisos y la mayoría de la manzana tiene determinadas alturas. Entonces, bueno, sí es única y repetible, hay que abordar qué pasa con esa manzana, porque uno no puede a la única casa que quedó en el medio de 5 torres decirle no. Baja de altura porque el barrio. Entonces sí es único, pero eso se puede hacer cuando uno lo analiza en un trabajo del CUR manzana por manzana. Lo que nosotros no queremos es que la norma del CUR sea general, no atienda a las particularidades y luego, vía interpretación, se solucionen esas cosas que no se solucionaron en el CUR. Entonces quizás... Digo, yo sé que meto un debate, pero usted decía, bueno, esto lo tendría otras cuestiones, esto lo tendría que haber solucionado el CUR y no lo hizo. Bueno, yo creo que quizás, la verdad es que al CUR le faltan modificaciones. Obviamente que el Poder Ejecutivo puede enviar esas modificaciones, como en el caso que usted planteaba que tenía, que no estaba de acuerdo, pero yo creo que tenemos pendiente una reforma del CUR manzana por manzana para hacer que cada manzana sea única y repetible. Después la gestión no se encuentre con estas tensiones que muchas veces con la norma general obviamente no se pueden solucionar y entonces llevan a soluciones distintas por ahí en distintos casos. No sé si se entendió lo que planteé, pero digo, y creo que sí, nosotros, se lo comento, desde mi mirada, proponemos muchas veces a los vecinos el plan de sector porque nos parece que sí trabajan en la búsqueda, en la presentación de un plan de sector con más del 50% de las firmas y demás, ahí sí se puede lograr una interpretación particular para un caso particular, ya sea porque los vecinos de golpe de esa manzana digan, por más que acá esté planteado
determinada cuestión, yo pido que se modifique la normativa y que ya sea que haya menos alturas o que haya más alturas, pero son el 50% de los vecinos los que promueven ese cambio. ¿Contestarán ahora, Brian? Te pido por favor que te presentes para la versión taquera. Bueno, primero me presento, soy Brian Blostein, jefe de gabinete de la Subsecretaría de Gestión y Desarrollo Urbano. Para mí es muy importante ratificar que el PUA se viene juntando, viene haciendo una actualización semana a semana. Hay reuniones del Consejo Asesor del Plan Urbano Ambiental y están trabajando en el PUA y están trabajando en esa actualización, así que para mí es muy importante ratificar esto. Después, por otro lado, me parece importante ratificar que la semana pasada ratificamos 2 representantes del Consejo Asesor del Plan Urbano Ambiental para que trabajen en lo que es el proyecto del Código Ambiental. Así que para mí eso es importante que se sepa que estamos a disposición para acompañar. Y un tema que me gustaría aclarar es más que nada el tema de los registros. Hace poquito acaban de decir que le dieron un dato que aproximadamente hay 70 registros por mes. Quiero aclarar que eso no es cierto. La verdad, este año estamos con un promedio de 200 registros mensuales. Entonces, para mí ese dato es importante aclararlo. De esos 200, 780 son obras nuevas y el resto son modificaciones o modificaciones y ampliaciones. Entonces, la verdad, hay una diferencia muy grande entre los 70 registros que manifiestan que nosotros otorgamos versus por lo que tenemos nosotros en nuestros sistemas. Así que nada, eso. O sea, no registros, sino permisos. Permisos tampoco porque emitimos 700 permisos. No, el año. Bueno, pero pará, pero ahí te interrumpo. Porque para mí es muy importante hacer la aclaración entre los registros que hay y los permisos. Es muy importante porque ahí también es la voluntad del desarrollador o del vecino si realmente quiere ejecutar en este momento con los costos que hay en la construcción y con todas las variables macroeconómicas que hay. Lo que veíamos era como que había un salto en agosto y septiembre que se duplicaban. ¿Eso lo tenés como dato? Sí, pero eso En me agosto parece y más que nada por la septiembre. variable macroeconómica. Digo, para mí es importante aclararlo. Claro, por Porque eso si no no sé, parece, porque parece si hay un descontextualizado. atraso de tantos meses, porque el mercado también, ¿no? Uno ve el impacto, hay gente que si lo presentó en marzo, la situación macroeconómica se complicó mucho, o sea, Bueno, pero igual el tema de los Sí. permisos depende del desarrollador. O sea, está bueno, pero el dato de los permisos es este, entonces. no, está bien, pero es un dato que depende del privado o del de afuera. Si quiere sacar el permiso o no. No hay una fila a mí de llama la atención permisos. cuando uno ve en una estadística un salto Sí, que se duplica en 2 meses, Sí, pero se también. pregunta por qué. No, puede ser macroeconómico, pero tampoco de que Argentina de golpe hubo un mes que todos salieron a decir ahora es. Después saltó el dólar y puede haber bajado, pero ahora están aprobándose. Pero yo no tengo Sí. la fecha cuando se presentó, pero no era nada. Sí, por eso, pero aclararte que justamente el permiso no tenemos una fila de permisos para aprobar. Eso depende del desarrollador o de quien quiera empezar la obra. Así que bueno, todas las demás preguntas me gustaría, la verdad, poder contestarlas. Y no sé si me las quieren mandar, así se las respondo por escrito, todas las que quedaron pendientes. Y les propongo esta posibilidad de reunirnos con la comisión para abordar la problemática general y poder contarles y también escucharlos. Vamos a tomar este compromiso, subsecretaria. Seguramente en breve le va a llegar la invitación para concurrir a la reunión y bueno, y seguir debatiendo y conversando sobre los temas que se han planteado en esta reunión. Bueno, agradecerle. ¿Quiere hacer alguna acotación más? Sí, por favor. Gracias. No, porque me habías preguntado sobre la diferencia entre Model BA y Ciudad 3D. Y es algo complementario. O sea, en Ciudad 3D está toda la información de la ciudad e inclusive va a estar el Model BA dentro
de Ciudad 3D para poder bajarse la aplicación. Vos vas a ver, entras a Ciudad 3D con la dirección y vas a ver si tu parcela es apta a Model BA. Y te lleva directamente un link para descargarte la aplicación. Entonces es algo complementario. Claro, Model BA extrae la información de Ciudad 3D. Ahora sí, bueno, agradecerle, subsecretaria, también al jefe de gabinete por su presencia, por esclarecer muchas de las dudas que se han planteado en esta reunión, con el compromiso de seguir trabajando todas las cuestiones relativas al CUR y bueno, a su área. Agradecerles a todos por la participación. Vamos a hacer un cuarto intermedio, regresando a las 12:10 para continuar con la reunión que está prevista en agenda. Muchas gracias.